¿Qué tal, chicos? Buen día con todos. Bien. Esta semana, bien, nos toca visualizar lo que viene a ser la semana 3 de célula eucariota. Bien. La semana anterior ustedes visualizaron lo que vendría a ser la parte de bacterias, la parte de virus como células, bueno, bacterias como células procariotas. Y ahora, ¿cuál es la diferencia en sí con una célula eucariota? Empezamos con el propio nombre. Bien. Eu, bien, significa verdadero. Cariota o carioteca va a ser el nombre que se le da a la membrana que rodea y define el núcleo. Quiere decir que estos organismos van a presentar un núcleo ya definido, a diferencia de los procariotas que tienen un núcleo que se encuentra disperso a nivel del citoplasma. Bien, este núcleo definido se da gracias a la cariota o carioteca, también conocida como membrana nuclear. Pero también vamos a encontrar otra serie de diferencias entre las procariotas y las eucariotas. Bien, ambos van a presentar membrana plasmática, es correcto, pero a nivel del citoplasma, por ejemplo, en el citosol, las eucariotas presentan un citoesqueleto. En las bacterias, quien se encargaba de darle la forma a las propias bacterias era la pared bacteriana. En las eucariotas, el citoesqueleto, bien, con los distintos tipos de fibras, les van a dar la forma, van a darle movimiento a este tipo de células. También vamos a encontrar un sistema de organelas. Las bacterias no presentaban ningún tipo de organela. Todas las actividades se realizaban a nivel de lo que vienen a ser los mesosomas, que son esas, que es la membrana cuando ingresa dentro del citoplasma. Bien. Entonces, en las células eucariotas ya encontramos organelas, las cuales son muy específicas para las funciones que van a realizar. También, por supuesto, la presencia del núcleo definido. Ahora, en las células eucariotas nosotros vamos a encontrar dos tipos celulares principales, la llamada célula animal y la célula vegetal. Ambos presentan características en común, muchas de ellas, pero hay características que únicamente van a permitir definir a uno que a otro. Por ejemplo, las células vegetales de manera externa vamos a encontrar que presentan sobre la membrana una pared celular. Esta pared celular bastante rígida define la forma bien que van a presentar estas células. En cambio, las células animales no tienen pared celular, por lo que adquieren distintas formas de acuerdo al tipo de célula. También vamos a notar que algunas organelas son distintas, como es el caso de los cloroplastos, únicamente presente en células vegetales. Bien. Las vacuolas van a tener ambos tipos de células, pero las células vegetales, por aquí está su vacuola, son mucho más grandes, son enormes. ¿Y eso a qué se debe? Las plantas son organismos sésiles, organismos fijos en el punto donde están. Ellos van a depender de las condiciones de agua que se van a dar entre las distintas estaciones, siendo la estación de verano, bien la estación más húmeda, donde hay mayor cantidad de agua debido a la alta temperatura, los glaciares se deshielan, suben los niveles del río, la planta aprovecha esas épocas para hacer fotosíntesis, almacenar reservas de agua. En cambio, durante el invierno, los niveles descienden. La planta tiene que sobrevivir con sus propias reservas de agua. Incluso en algunas zonas el agua se congela, bien está bajo la forma de nieve, bajo la forma de hielo, y las plantas no pueden aprovechar agua en estado sólido. En cambio, las células animales, bueno, no lo han señalado la vacuola por aquí, pero supongamos que es esta. Son pequeñas, bien, ya que los animales, a diferencia de las plantas, si necesitan agua, simplemente se trasladan de un punto a otro. También en los animales vamos a encontrar la presencia de lisosomas, bien enzimas que ayudan a degradar los compuestos para formar, digamos, elementos más simples. En los vegetales no. Ellos a través de las raíces ya absorben elementos simples que a nivel de lo que viene a ser las hojas lo convierten en moléculas complejas. Bien, entonces son diferencias que vamos a encontrar entre ambos tipos de células. Ahora, chicos, para entender el proceso de para entender, perdón, la estructura de las células eucariotas, al igual que se vio en la parte de las bacterias, vamos a ir desde afuera hacia adentro, bien desde la membrana hasta llegar al núcleo. Entonces, empezamos con la membrana plasmática. El imagen o diseño que ustedes tienen acerca de una membrana plasmática corresponde al modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. Bien, no es el único modelo por si acaso, pero es el modelo más aceptado hasta el día de hoy. Ya dentro de la universidad ustedes van a encontrar un nuevo modelo, pero viene a ser básicamente lo mismo. En el modelo de Singer y Nicholson observamos bien que la mayor cantidad de moléculas que componen a la membrana plasmática son estas pelotitas azules con unas colitas alargadas hacia el centro. ¿A quién representan? A los llamados fosfolípidos. Bien, recuerden que estos fosfolípidos van a presentar una cabecita fosfatada unida a las colas de ácidos grasos.
Las características que presentan estos fosfolípidos es que la cabecita, bien, debido a la presencia de un grupo fosfato, genera cargas. Aquí en esta zona hay cargas y al haber cargas puede interactuar con otra molécula que también tiene cargas, como viene a ser la molécula de agua. Por eso que las cabezas también se les conoce como hidrofílicas. Cuando entran en contacto con el agua, pueden reaccionar, pueden unirse. En cambio, las colas, que son cadenas de ácidos grasos, no presentan carga alguna. Bien, al momento que entran en contacto con el agua, no reaccionan, no pasa nada. Es como si yo tuviese un imán y le agrego un pedazo de papel o un pedazo de madera. Bien, no hay reacción alguna. Eso se le conoce como un carácter hidrofóbico. Bien, no es que se espanten, no es que se separen, simplemente no reaccionan. Y eso es muy importante a nivel de la bicapa lipídica porque están en doble capa, porque a través de esta membrana va a pasar una serie de moléculas, muchas de ellas con carga, como es el caso del agua. Si las colitas de ácido graso tuviesen ese tipo de cargas, bien, el agua quedaría atrapado en el medio, lo cual deformaría la membrana y ya la célula no podría, digamos, mantener su forma, su estructura. Bien. Entonces, los fosfolípidos con dos zonas, perdón, con una zona, una región hidrofílica y una región hidrofóbica, dispuestas en doble capa. Ahora, en este punto tengan mucho cuidado con el respecto a las preguntas como son de verdadero y falso, ya que te pueden hacer un juego de palabras. Por ejemplo, las colas de ácido graso apuntan hacia el interior de la membrana, verdadero. Bien, las colitas están hacia la parte interna de la membrana plasmática. Pero si te colocan las colitas de ácido graso están hacia el interior de la célula, falso. Bien, un simple cambio de palabra altera todo, bien, toda la respuesta. Entonces, mucho cuidado con eso. Luego notamos que entre estos fosfolípidos hay presencia de unas estructuras aquí representadas con un amarillo más intenso. ¿Qué cosa es? Estas estructuras pertenecen al grupo de los esteroides, también son lípidos, se les conoce con el nombre de colesterol. Profe, ¿colesterol no era lo que se acumulaba a nivel de las arterias? También, bien, pero es otra forma de colesterol. El colesterol que está presente aquí, entre los que vienen a ser los fosfolípidos, les permite darle mayor flexibilidad a la célula, bien, y también ayuda a que cuando la célula, por ejemplo, esté cambiando de forma, esté moviéndose, no se desintegre esta membrana, bien. Ayuda con la flexibilidad, ayuda con la consistencia a nivel de la membrana. Después notamos estructuras enormes que van a estar ahí embebidos dentro de la bicapa lipídica. Bien, aquí lo vemos de color morado, de color naranja, de color verde. ¿Qué son estas estructuras? Vienen a ser proteínas. Bien. Tenemos proteínas, por ejemplo, como la del color naranja, que van a poder conectar la parte externa con la parte interna, bien, a través de un poro o canal. Estas proteínas que integran ambos lados, ambas caras de la membrana, bien su propio nombre lo indica, se llaman proteínas integrales. Permiten el paso de sustancias tanto hacia adentro como hacia afuera. Las proteínas integrales son muy específicas en cuanto a la molécula que van a permitir el paso. Por eso que para cada tipo de molécula, para cada tipo de ion, de sal mineral, tenemos una proteína en específico, bien que va a trabajar con ellas. Una proteína, por ejemplo, que permite el paso de sodio, no es la misma que va a permitir los pasos de calcio, bien son proteínas distintas. En cuanto a las otras proteínas, estas que son regularmente pequeñas pero también llamativas, bien, que solamente se ubican hacia una de las caras, hacia una de las periferias, se le conoce con el nombre de proteínas periféricas. ¿Cuál es la función de las proteínas periféricas? Estas proteínas van a permitir el reconocimiento de células extrañas, el reconocimiento de sustancias extrañas, el reconocimiento de moléculas. Bien, cuando por ejemplo esta célula tiene que ser activada por una hormona, la hormona va a tener contacto con una proteína bien periférica que se encuentra en la parte externa y eso altera la función celular de manera interna. O por ejemplo cuando la célula necesita liberar algo hacia la membrana, lo pone dentro de una vesícula y la vesícula por sí solo no se va a fusionar con la membrana, ¿bien? Sino que la vesícula va a tener que reconocer a la proteína periférica y esta le permite la fusión con la membrana para que pueda liberar su contenido.
Bien, las proteínas periféricas permiten el reconocimiento de moléculas, de compuestos y también reconocer a células extrañas. Bien, a ver, chicos, un momento. Listo, continuamos. En la parte externa, en la parte superior, notamos la presencia de unas estructuras geométricas de color amarillo a quien representan. Esto viene a representar a lo que viene a ser los azúcares, las glucosas, glucosas en cadenas cortas, también conocidas como oligosacáridos. Bien, estos oligosacáridos, como pueden ver, se encuentran unidos a veces a una proteína, en otros casos unidos a los fosfolípidos, y reciben lo que vienen a ser nombres distintos. A los que están unidos a las proteínas se les conoce como las gluco o glicoproteínas. Bien, mientras aquellos que se encuentran unidos a los fosfolípidos, a la bicapa lipídica, perdón, se les conoce como los gluco o glicolípidos. Ay, Alino, esto ya no se consigue, tú sabes. Cuidado con el audio, chicos, un favor. A ver, voy a silenciarlos. Señorita auxiliar, un favor, su audio, por favor. Ya está. Bien. Entonces tenemos a las glucoproteínas, tenemos a los glucolípidos. Esta capa externa en conjunto se le conoce como el glucocálix. ¿Y qué función tiene el glucocálix en sí? Permite el reconocimiento, pero entre células. Bien, el reconocimiento entre células propias. Profe, ¿cómo es eso? Te explico. Tus células, por ejemplo, a nivel epitelial se reconocen una con otra, vecino con vecino, están ahí, saben que la célula que está al costado tiene que permanecer en ese sitio. Cuando tú te haces una herida, la célula ya no está en contacto con su vecino, lo cual activa una señal de división. La célula sabe que tiene que dividirse para rellenar ese espacio, para reparar la herida. Entonces ambas células, ambos lados, empiezan a dividirse hasta que entran en contacto gracias al glucocálix nuevamente con su vecino y saben que ya no tienen que continuar con el proceso de división. Bien, en el caso, por ejemplo, de células tumorales, estas no reconocen correctamente a sus células vecinas, por lo cual continúan con el proceso de división sin control alguno, generando estos abultamientos o tumores. Bien, si sus células, chicos, no se reconociesen entre ellas, si el glucocálix llegase a fallar, bien, las células realizarían divisiones erróneas. Y simplemente fíjate en esto, si todas las células de tu mano realizasen una sola división más errónea, en lugar de tener una mano, tendrías dos. Entonces, ahí tienes la importancia del glucocálix. Bien, estas vienen a ser las estructuras presentes a nivel de la membrana. ¿Por qué aquí me colocan que la membrana permite la permeabilidad selectiva? ¿Cuál es la función de la membrana? Aparte de brindarle la forma de mantener el contenido celular, la membrana permite el intercambio de sustancias entre la parte interna y la parte externa de la célula. Estas sustancias no van a ingresar o salir porque sí. La célula a nivel de la membrana decide qué cosa ingresa, qué cosa sale. Por eso se le conoce como selectiva, bien, o semipermeable. Permite el paso de ciertas sustancias y de otras no. Bien, a todo eso en conjunto se le conoce como el transporte a nivel de membrana, pero este se clasifica de tres tipos. Bien, difusión y ósmosis. En lugar de difusión facilitada voy a utilizar el término transporte. Ahorita les explico por qué. Bien, transporte pasivo y transporte activo. Bien, transporte, ahí está. ¿Ok? Entonces, son cuatro tipos. Difusión, ósmosis, transporte pasivo, transporte activo. ¿Cuándo hablamos de transporte? Cuando las moléculas, las sustancias, van a utilizar a una proteína, automáticamente se vuelve un transporte, que puede ser pasivo o puede ser activo. ¿Bien? Si no utilizan a una proteína, si únicamente atraviesan la bicapa de fosfolípidos, ¿bien? Ahí se conoce como difusión o puede ser ósmosis. ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? Difusión es un término que se aplica principalmente para gases. Bien, los gases pueden atravesar la bicapa lipídica sin ningún problema, pero la única condición es que estén disueltos en un líquido. Nuestras células no trabajan con gases bajo la forma gaseosa, bajo la forma de burbujas. Estos gases tienen que sí o sí estar disueltos en un líquido para que las células lo puedan procesar. Profe, pero nosotros respiramos aire, respiramos gas, ¿cierto?
Bajo la forma de gas, el oxígeno ingresa hacia nuestros pulmones, pero a nivel de las membranas, estas permanecen siempre húmedas. El gas se disuelve en la superficie y recién ahí se realiza el intercambio gaseoso. Lo mismo ocurre en la respiración cutánea, bien que a nivel de cutis, a nivel de la superficie, siempre está húmedo. Lo mismo ocurre en la respiración branquial, bien, los gases tienen que estar disueltos en líquido. En nosotros es igual. El gas tiene que estar disuelto para que recién difunda, haga difusión y pueda entrar o salir a través de la bicapa lipídica, a través de los fosfolípidos. Bien. Ósmosis es un término que se aplica para agua, exclusivamente para el ingreso o salida de agua. Bien, pero este ingreso o salida es a través de los fosfolípidos. El agua también puede entrar o salir a través de proteínas. Hay unas proteínas especializadas llamadas acuaporinas. Pero repito, si se utiliza una proteína para que pase una sustancia, automáticamente es transporte. Bien, entonces si el agua atraviesa lo que viene a ser los fosfolípidos, únicamente ósmosis. Si me dan en el ejemplo que el agua está ingresando a través de una proteína, transporte. Bien, tengan eso en cuenta. Ahora, ¿cuándo sé si es transporte pasivo o transporte activo? Quizás ya por memoria saben que uno gasta energía, el otro no, pero ¿cómo reconocerlo frente a un problema? Cuando me dan dos condiciones. Profe, me hablan acerca de gradiente, de concentración, me hablan acerca de que va a favor de la gradiente, en contra de la gradiente. ¿Cómo interpreto eso? Atentos. Chicos, ¿conocen lo que es un tobogán? Bueno, no veo la barra de chat. Sí, profesor. ¿Sí? Bien, si alguno no me avisa. ¿Conocen lo que es un tobogán? Bien, donde subes por una escalera y te resbalas al otro punto. Pregunta. Cuando ustedes han jugado con el tobogán, bien, y han subido y han ido en este sentido, hacia abajo, bien, se han deslizado, ¿gastaron o no gastaron energía? No. No, correcto, ¿cierto? ¿Quién es el trabajo? La gravedad. Bien, tú subiste, te deslizaste, en ese punto que fuiste de arriba hacia abajo, no gastaste energía, para nada. Pero más de uno, bien, ha intentado subir por la rampa, y no lo van a negar, ha intentado subir por esta zona, y te das cuenta que para llegar a la parte de arriba has gastado bastante energía, bien, llegas cansado, llegas sudando. Lo mismo ocurre con las gradientes de concentración, bien. Tenemos una zona de alta concentración y tenemos otra zona de baja concentración. Si las moléculas van de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, no hay gasto energético, van a favor de la gradiente. Pero si las moléculas van de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, van a tener que gastar energía para enviar las moléculas en dicho sentido contra de la gradiente. Bien, entonces chicos, siempre recuérdense del tobogán cuando les coloquen este tipo de preguntas. Gradientes lo van a ver en varios temas, no solamente en membrana plasmática, lo van a ver en fotosíntesis, lo van a ver en respiración celular, en respiración como aparato, lo vamos a ver, digamos, al nivel de formación de la orina también. La gradiente está presente en todo. Las células trabajan, bien, en base a la gradiente. Y es ahí como se representa el transporte pasivo y el transporte activo. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando, digamos, con moléculas de azúcar, bien, moléculas de glucosa. Cuando ustedes han tomado desayuno, bien, los niveles de azúcares en sangre subieron, en sangre, fuera de las células. Entonces, en la parte externa va a haber una alta concentración de azúcares, bien, una barrita alta de glucosa. Pero en la parte interna sus células constantemente gastan los azúcares, hacen diversas funciones, con lo cual los niveles de glucosa son muy bajos. Bien, tenemos una diferencia de concentraciones. Entonces, las glucosas van a ir de una zona de alta concentración a través de una proteína del canal proteico a una zona de baja concentración. Bien, como están yendo a favor de la gradiente, esto es transporte pasivo, también llamada, como ya lo vieron, difusión facilitada. Bien, simplemente sigues la gradiente, no gastas energía. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con el sodio? ¿Qué ocurre con el potasio?
En el caso del sodio, de manera externa a la célula, la concentración es alta. Hay una gran cantidad de sodio fuera de la célula, pero de manera interna la concentración es baja. Hay pocos niveles de sodio dentro de la célula. Lo normal sería que el sodio esté ingresando constantemente a favor de la gradiente, pero la célula no quiere, al contrario, bien, el poco sodio que tiene lo quiere sacar, quiere enviarlo contra de la gradiente, bien, y para eso va a utilizar a una proteína. Bien, esta proteína saca el sodio fuera de la célula contra la gradiente y va a gastar energía, va a gastar ATP. Con el potasio ocurre lo mismo, pero en sentido contrario. El potasio de manera interna, bien, está muy concentrado. La célula tiene gran cantidad de potasio. De manera externa hay poca cantidad de potasio. Aún así, bien, la célula quiere capturar más potasio. Bien, para eso, para enviarlo contra de la gradiente, va a utilizar a la proteína, bien, la cual gasta energía, permitiendo de esa manera que el potasio ingrese. Bien, gasta nuevamente ATP. A eso se le conoce como el transporte activo, el que va contra de la gradiente, y para ello va a haber un gasto energético. Bien, entonces chicos, esto viene a ser lo que ocurre a nivel de la membrana plasmática. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Todo claro, profesor. Ok, continuamos. Antes de adentrarnos con el tema de organelas, bien, vamos a hacer un pequeño desliz hacia la pared celular que está presente en células vegetales. Para empezar, esta pared celular está formada por cadenas de polisacáridos, bien, donde el más polisacáridos, donde el más abundante viene a ser la llamada celulosa, pero también vamos a encontrar presencia de hemicelulosa, que es una variante, bien. Esta pared celular le va a brindar una rigidez a la propia célula, definiendo la forma que van a adquirir y permitiendo que puedan soportar el peso. Facilita bien que las plantas puedan crecer erguidas y no, digamos, caerse por su propio peso, no colapsar gracias a él. Es por eso, por ejemplo, que cuando las plantas ya van a formar arbustos, van a formar árboles, la pared celular sufre procesos de cambio, bien, ya sea la suberificación o la lignificación, que lo van a ver en el tema de tejidos. La pared celular, por su parte, no aísla a la célula por completo. Va a permitir que estas células se comuniquen a través de unos canales, ¿bien? Los cuales se conocen con el nombre de plasmodesmos. Bien, la pared celular también deja un pequeño espacio entre ellas, la cual, por ejemplo, a nivel de raíz, permite un tipo de transporte. Bien, cuando las raíces absorben agua, el agua puede viajar entre estos espacios para llegar finalmente hacia el xilema, bien, la vía llamada del apoplasto, que también lo van a reencontrar en la parte de tejidos. Bien, simplemente mencionar esta estructura a nivel de las células vegetales. Una pared hecha de polisacáridos, de celulosa o hemicelulosa, le brinda rigidez, le brinda la forma, evita que la planta colapse por su propio peso, pero no aísla a las células, sino que permite el intercambio, bien, de sustancias a través de unos canales llamados plasmodesmos. ¿Bien? Nada más, no hay más ciencia sobre ello. Ahora sí, vamos con la parte interna. La parte interna de las células se le conoce en conjunto como el citoplasma, es toda esa estructura líquida donde están las organelas. Bien, ese citoplasma está compuesto por el citosol, que viene a ser el mismo líquido donde ocurren los distintos eventos, como el caso de la ciclosis, los movimientos ameboideos, los clivajes celulares, cuando la célula se divide en dos, luego se divide en cuatro, se divide en ocho y así hasta formar el organismo. En ese líquido, para darle una forma, para reordenar el contenido, encontramos al llamado citoesqueleto, el cual es como si fuese un esqueleto de las células. En esta primera imagen notamos, bien, a manera de contraste parece una radiografía. Aquí vemos las distintas fibras que van a formar el citoesqueleto. Y algo que vamos a notar es que a medida que se acerca, bien, hacia la parte de la membrana, hay una mayor cantidad de fibras, vean, por debajo de la membrana. Pero estas fibras son más delgadas, son más pequeñas. A medida que vamos hacia el centro, hay menos cantidad de fibras, pero son más grandes, son más gruesas, bien. Entonces, ¿qué tipo de fibras vamos a encontrar? A estas fibras, también llamados filamentos, tenemos los más pequeños, los microfilamentos. Bien, estos microfilamentos, que vienen a ser los más pequeños que hay, van a estar formados por una proteína con capacidad contráctil conocida como actina.
Bien, la actina tiene la capacidad de poder contraerse. Y algo que deben notar de los microfilamentos, bien por aquí, es que solamente se desarrollan, solamente se ubican por debajo de la membrana plasmática. No vas a encontrar microfilamentos por el centro, únicamente en los bordes, por eso son abundantes. Gracias a la capacidad contráctil que tienen los microfilamentos, permiten deformar la membrana plasmática, ya sea para formar pseudópodos, para que, por ejemplo, las células de defensa puedan capturar a una bacteria, extienden los pseudópodos rápidamente, se acercan a la bacteria. Luego también, gracias a los microfilamentos, extienden el citoplasma, rodean a la bacteria, le engloban y hacia adentro. Bien, pueden realizar fagocitosis. Participa en esos procesos. Algunas organelas tienen que estar en movimiento alrededor de la célula, tal es el caso de los cloroplastos durante la ciclosis. Los microfilamentos facilitan dicho movimiento por su capacidad contráctil. Bien. Luego encontramos a los filamentos intermedios, llamados así porque no son tan grandes como los microtúbulos, pero tampoco tan pequeños como los propios microfilamentos. Los filamentos intermedios hay de distintos tipos y de acuerdo a su presencia, no siempre están en todas las células, y de acuerdo a la cantidad, a su abundancia, van a otorgarle características a las células. Por ejemplo, tenemos algunos filamentos intermedios, acá arriba te coloco los nombres, bien, como es el caso de la queratina. Bien, la queratina está presente en el epitelio y le van a brindar una textura a las células queratinizadas. Ustedes pueden tocar, por ejemplo, su piel. Esto es dermis superficial queratinizado. Tiene una textura rugosa, una textura como que más fuerte, que puede resistir raspones, puede resistir rayaduras. Pero, por ejemplo, si tocan la parte interna de su mejilla, ahí hay células epiteliales planas no queratinizadas, van a notar que la textura es mucho más suave. Bien, entonces los filamentos intermedios cambian esa textura que está presente en las células. Otro tipo de filamento tenemos también a la bimentina, que está presente en lo que viene a ser tejido conectivo. Bien. Tenemos, por ejemplo, a los neurofilamentos que están presentes en los nervios. ¿Bien? Si alguno de ustedes, chicos, va a la parte de medicina, cuando ya estén ahí en tercer, cuarto año, ¿bien? Estudiar lo que viene a ser los nervios es muy sencillo cuando lo haces a nivel teórico o a nivel de imágenes, diapositivas, porque con el contraste de colores, bien, abren un brazo en la imagen, sabes cuál es una vena, cuál es una arteria, un tendón, un ligamento, un nervio, bien, por los colorcitos. Pero cuando van a ir a la morgue, cuando te dan un brazo de verdad, bien, lo abren y el médico a cargo te pide identificar al nervio, ahí ya no tienes colores y peor aún, todo ha pasado por formol, básicamente por color no se diferencia. Lo van a hacer por textura. Ustedes van a tocar los nervios y van a reconocer que tiene una textura distinta a un ligamento, distinta a un vaso sanguíneo, ¿bien? Por la presencia de los neurofilamentos. También lo vamos a encontrar en la parte nuclear formando las láminas nucleares, ¿bien? Las cuales facilitan los procesos de transcripción, ¿bien? Participan durante la transcripción. Bien, entonces estos son ejemplos de filamentos intermedios. Bien, aquí le están representados con unos filamentos de color morado. Los más grandes vienen a ser los microtúbulos, bien, con una proteína resistente conocida como tubulina. Bien, microtúbulo, tubulina. Gracias a ella van a permitir darle la forma, bien, a la célula. Van a poder ordenar, organizar a las estructuras como vienen a ser las organelas. Bien, aquí lo representan de un color azul, son fibras bastante gruesas como si fuesen las columnas dentro de la célula. Los filamentos intermedios también ayudan a posicionar a las células, pero principalmente los microtúbulos. Bien, estos microtúbulos, aparte de formar el citoesqueleto interno de la célula, lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de los cilios o flagelos. También a nivel de los centriolos, ayudando con lo que viene a ser la repartición, bien, de los contenidos celulares durante la división celular, bien, para que cada lado se lleve la misma cantidad de mitocondrias, la misma cantidad de vacuolas de las distintas organelas que presenta. Bien, entonces, chicos, estos vienen a ser los tres filamentos o fibras que encontramos a nivel del citoesqueleto. Los microfilamentos con capacidad contráctil gracias a la actina, los filamentos intermedios que de acuerdo al tipo, de acuerdo a la abundancia, le otorgan cierta textura, cierta característica al contenido celular, y los microtúbulos, bien, con su proteína tubulina, los más grandes.
los que funcionan como si fuesen la columna, bien, de toda la estructura celular. Bien, seguimos adentrándonos, bien, y vamos a encontrar ahora a los ribosomas. Pregunta de admisión. ¿A qué nivel, bien, a qué nivel de organización pertenecen los ribosomas? ¿En qué nivel ubicamos a los ribosomas? ¿Nadie? Tengan mucho cuidado con ese tipo de preguntas en cuanto a los niveles. Bien, los ribosomas pertenecen al nivel subcelular, pero si me preguntan a qué subnivel pertenecen los ribosomas, ahí sí puede ser el subnivel complejo supramolecular. Bien, los ribosomas no son lo que vienen a ser organelas, bien son complejos supramoleculares, ya que únicamente están formadas por cadenas proteicas y ácidos nucleicos de tipo ARN, un ARN ribosomal. Bien, en admisión no me van a preguntar la cantidad de proteínas, la cantidad de ácidos nucleicos que van a estar presentes bien por sus bases, simplemente saber eso, que son ácidos nucleicos más proteínas. Bien, esto ya dentro de la carrera si vas a medicina, ciencias básicas. Lo que sí te van a preguntar es respecto a sus subunidades. Bien, los ribosomas van a presentar una subunidad grande o también conocida como subunidad mayor y otra subunidad pequeña o también llamada subunidad menor. Bien, entre ellas interactúan. Ahora, tanto células procariotas como eucariotas tienen la presencia de ribosomas, pero son distintos en cuanto al tamaño. En las células eucariotas, bien, también se le designa al ribosoma como 80S. Profe, ¿qué cosa es la S? Es una unidad de sedimentación, bien, es Bedberg. No te preguntan, simplemente saber que son 80S. En los procariotas, por otra parte, que son más pequeños, bien, sus ribosomas se designan con el código 70S. También te pueden preguntar por el valor de las subunidades y para suerte tuya van de 20 en 20. Bien, en eucariotas 40, 60, 80. En procariotas, bien, van de 30, 50, 70. Bien. Los ribosomas podemos encontrarlos de manera libre. Hay ribosomas completamente sueltos, ¿bien? Hay ribosomas libres. Hay ribosomas que forman conjuntos, se agrupan entre ellos. A eso se les conoce como polirribosomas o polisomas. Hay ribosomas que van a estar adheridos a la membrana. Hay ribosomas en carioteca, hay ribosomas en retículo endoplasmático rugoso, hay ribosomas que están presentes dentro de algunas organelas, ¿bien? Como es el caso de los mitocondrias, como es el caso de los cloroplastos. Pero no importa dónde encuentres un ribosoma, estos cumplen una única función en la vida. ¿Cuál es esa función? A esto se le conoce como la síntesis de proteínas. Síntesis en biología es formar algo. Los ribosomas son los encargados de formar proteínas mediante un proceso llamado la traducción. Bien, los ribosomas recogen un ARN mensajero y empiezan a traducirlo para formar una cadena proteica, para formar una proteína. Bien, este evento se conoce como la traducción. ¿Ok? Entonces, chicos, en cualquier lugar donde te coloquen un ribosoma, síntesis de proteínas. Si los ribosomas están fallando, no funcionan correctamente, no van a formar proteínas. Bien, no hay nada más respecto a ellos. Ahora sí, vamos con algunas organelas, nos adentramos y encontramos al retículo endoplasmático. Bien, vamos a colocarlo por aquí. A Golgi un poquito más acá. Ok. Para empezar, el retículo endoplasmático es una serie de membranas que se forman a partir de la membrana que rodea y define el núcleo, la llamada membrana nuclear o también conocido como carioteca. Bien, de la misma membrana se forma todo el sistema de membranas del retículo endoplasmático. La membrana que se encuentran más cerca a esta carioteca van a tener en superficie la presencia de ribosomas, por lo cual adquieren una textura rugosa. A esto se le conoce como el retículo endoplasmático, bien, de tipo rugoso, también conocido como RER en sus siglas. Debido a la presencia de ribosomas, realizan una sola función. ¿De qué se encargan? Síntesis, ¿bien?, de proteínas. Son las encargadas de formar a las proteínas.
En cambio, las membranas que se encuentran un poco más lejos del centro no tienen presencia de ribosomas en su superficie, son completamente lisas, vienen a ser el retículo endoplasmático liso. Bien, valga la redundancia. ¿Qué funciones cumple el retículo endoplasmático liso? Tres en particular. La llamada síntesis de lípidos. Son los encargados de formar los lípidos que van a conformar, por ejemplo, la bicapa lipídica, los lípidos que van a conformar las vesículas, los lípidos que van a formar distintas estructuras dentro o fuera de la célula. Bien, ellos se encargan de formarlos. Síntesis de lípidos. También, cuando ustedes, por ejemplo, van a una fiesta, toman mucho alcohol, hay presencia de otras bebidas, bien, también con alcohol. Cuando ustedes están enfermos, consumen fármacos, consumen distintos tipos de drogas, bien, todo eso va a llegar a nivel sanguíneo y estas moléculas pueden resultar muy tóxicas para tu cuerpo. Entonces las células capturan estas moléculas y van a desglobarlas, van a empezar a partirlas bien en moléculas más sencillas que puedan rápidamente ser eliminadas por los riñones. A eso se le conoce como la detoxificación bien celular. El retículo endoplasmático liso se encarga de esos procesos de detoxificación. A su vez, por ejemplo, si ustedes hasta el momento no han tomado desayuno y aún así tienen energía, ¿gracias a qué es? A que nosotros tenemos una reserva de azúcares, bien conocida como un glucógeno. Este glucógeno vienen a ser unas cadenas largas de glucosas, pero no podemos trabajarlas como tal. Tenemos que romperlas en glucosa simple. Tenemos que hacer lisis, rupturas. Bien, a eso se le conoce como la glucogenólisis. ¿Y quién se encarga? El retículo endoplasmático liso. Bien, entonces cumple estas tres funciones: síntesis de lípidos, detoxificación celular, glucogenólisis. Bien. Dentro de nuestro cuerpo, el hígado, bien, las células hepáticas, los llamados hepatocitos, son los que presentan mayor cantidad de retículo endoplasmático liso. Bien, el hígado es el encargado de formar la grasa, bien, los lípidos que están presentes entre los órganos. El hígado es el principal órgano que va a tratar de detoxificar todos los fármacos, todos los alcoholes que uno consume. Bien, detoxificación celular. El hígado, a nivel del hígado, se forma el glucógeno. Bien, cuando llega glucosa a sangre, este exceso va a empezar a ser acumulado bajo la forma de glucógeno. Y cuando se requiere, bien, azúcares rompen ese glucógeno para que sea liberada nuevamente la glucosa en sangre. Y ustedes tengan energía durante el resto del día. Bien. Entonces, chicos, no olviden eso. Las células hepáticas o hepatocitos presentan abundante retículo endoplasmático liso. Seguimos. Vamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, también conocido como complejo de Golgi, o llamado también Golgisoma. ¿Sí? ¿Qué función cumple esta estructura? Ustedes, ya debido a la edad que tienen a las nuevas tecnologías, conocen el sistema de delivery, ¿cierto? Yo quiero pedirme algo, profe, tengo hambre, o quiero comprar algo y no quiero salir, simplemente pido que se lo envíe a mi casa, ¿bien? De igual manera, por ejemplo, si sus padres salen a trabajar, se olvidaron un documento, se olvidaron el celular, se olvidaron la llave, llaman a un servicio de delivery y él se encarga de llevarlo hasta el otro punto. Golgi cumple la misma función dentro de las células. Se encarga bien de lo que viene a ser el envío, la recepción de moléculas. Es un transporte interno de la célula. Profe, Golgi no cumplía con función secretora también. Cuando la célula necesita enviar una sustancia de manera externa, primero se lo mandan a Golgi. Golgi lo reempaqueta y lo envía hacia la membrana para que la sustancia se libere. Ahora, atentos por aquí. Golgi, bien, está formada por una serie de cisternas. A estas cisternas también se les conoce con el nombre de dictiosomas. Estos dictiosomas no están puestos al azar, no están acomodados a como caigan, sino que tienen una forma peculiar. Golgi siempre se va a representar, bien, con una cara, con un lado que apunta hacia el núcleo y la otra que apunta en contra del núcleo. La cara que apunta hacia el núcleo se le conoce como la cara cis, mientras la otra que está en contra del núcleo viene a ser la cara trans. ¿Y por qué esa disposición? Porque muchas de las sustancias que transporta Golgi provienen de la parte nuclear. Bien, por ejemplo, esta célula necesita liberar una hormona, bien, una hormona proteica.
Para formar esta hormona, dentro del núcleo se forma un ARN mensajero y este ARN sale a través de un poro nuclear. Bien, aquí va a estar el ARN mensajero. Este ARN mensajero tiene que ser traducido por un ribosoma para formar a una proteína. Entonces, hay ribosomas a nivel de la carioteca, hay ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso. Supongamos que el retículo endoplasmático rugoso captura a este ARN, inicia el proceso de traducción. Va a formar una proteína. Bien, por aquí está la proteína. Pero acuérdense, las proteínas cuando se forman tienen estructura primaria, son completamente lineales. No tiene todavía función alguna. Tienen que cambiar a una estructura terciaria o a una estructura cuaternaria para recién tener función alguna. Bien, los ribosomas simplemente forman la estructura primaria, no le pueden dar la forma final. Entonces, ¿qué hacen? El retículo endoplasmático rugoso bien formó a esta proteína bien de la forma primaria y lo encapsula dentro de una vesícula y se lo envía a Golgi. Esta vesícula que proviene del retículo bien ingresa por la cara cis, va pasando de dictiosoma en dictiosoma hasta llegar a la cara trans. En cada uno de estos espacios, la proteína va adquiriendo la forma funcional, hasta que finalmente ya es una proteína funcional, ya es una hormona que puede alterar las funciones, y la cara trans lee el empaquetamiento. Esta proteína tiene que salir bien de la célula. Entonces, a través de una vesícula, lo envía hacia la membrana. La vesícula reconoce un receptor en membrana, se fusiona y la proteína se libera. Bien. Profe, ¿y para los lípidos también? También, por ejemplo, de eso se encarga el retículo endoplasmático liso. Bien, el liso, por ejemplo, tienes que enviar lípidos hacia el mitocondrios. Ya, el retículo endoplasmático liso sintetiza los lípidos, todavía no presentan un orden, una forma, y los encapsula dentro de una vesícula y se los envía a Golgi. Bien, envía la vesícula hacia Golgi. Esta vesícula va a saltar bien de dictiosoma en dictiosoma, de cisterna en cisterna, hasta llegar a la cara trans. Bien, en la cara trans ya los lípidos adquirieron la forma, ya tienen, digamos, la estructura, cómo van a funcionar, y Golgi sabe, estos lípidos tengo que enviarlos hacia el mitocondrio. Entonces libera una vesícula y esta vesícula se va a acoplar con el mitocondrio. Entonces Golgi se encarga de eso. Recibe las moléculas, las sustancias, las empaqueta, les cambia la forma, bien, las vuelve, digamos, en la forma final, la forma activa, y luego las envía hacia la membrana, hacia otras organelas, o también las puede dejar libres en el citoplasma, como es el caso de los lisosomas. Bien, los lisosomas no son nada más que proteínas con capacidad catalítica llamadas enzimas, bien, las cuales están rodeadas de una vesícula. Entonces, estas proteínas también fueron formadas por algún ribosoma, las encapsuló en una vesícula, se las envió bien, a Golgi. Golgi transformó a esas proteínas hasta que tengan función, hasta que adquieran una capacidad bien de trabajo, y luego simplemente las liberó. Bien, y ahí surgen los lisosomas, ¿ok? Entonces, chicos, esa viene a ser la función de Golgi. Seguimos avanzando, bien. Y justo aquí entramos a los lisosomas, también vamos a hablar acerca de ellos. Nótese nuevamente que representan a Golgi con una cara, la cara cis, apuntando hacia el núcleo, y la otra en contra, la cara trans. Y aquí están los lisosomas, ¿bien? Los que se forman a partir de Golgi, ¿bien? Pero ese no es el punto. Cuando nosotros analizamos a un lisosoma recién formado, a esto se les conoce como lisosoma primario, ¿bien? Y vamos a notar que únicamente vienen a ser enzimas con capacidad catalítica, capacidad de romper moléculas, ¿bien? Enzimas rodeadas de una membrana. Supongamos que esta célula quiere fagocitar, quiere trabajar con un compuesto extraño, en este caso una bacteria. Bien, esta es una célula de defensa que ha capturado una bacteria. Reconoce a la bacteria, la engloba con su membrana gracias a los microfilamentos, y a este proceso, cuando introduces algo dentro de la célula, se le llama endo, hacia adentro, citocélula, endocitosis, hacia adentro de la célula. Esta bacteria rodeada de membranas se le conoce como un fagosoma. Bien, en este fagosoma no hay actividad, la bacteria está ahí y no hay nada que lo degrade. Entonces, por un lado, tengo lo que quiero degradar, por otro lado, tengo las sustancias que me van a ayudar a degradarlo. ¿Qué hago? Lo junto.
Los lisosomas primarios se van a juntar con los fagosomas para formar un lisosoma secundario o vacuola digestiva. Y esto ha sido pregunta de admisión. Bien, acuérdense esto. Un lisosoma primario, lo voy a representar así, más un fagosoma, recién ahí da origen a un lisosoma de tipo secundario. Bien, entonces las enzimas empiezan a degradar todos los compuestos de la bacteria. Aquello que sirva, aquello que se pueda aprovechar, atraviesa la membrana. Bien, no hay ningún problema. Lo atraviesa y la célula se queda con eso. El resto de sustancias que no lo requiere simplemente sale hacia afuera, citocélula, hacia afuera de la célula por exocitosis, como sustancias de desecho. Bien, entonces los lisosomas ayudan a degradar compuestos ajenos a la célula, pero también participan en la degradación de compuestos propios, la llamada autofagia. Bien, lo ajeno es heterofagia, por si acaso. Por ejemplo, este mitocondrias ya cumplió un ciclo de vida, ya tiene que ser eliminado. Los lisosomas no van a ir a degradarlo automáticamente, porque si no muchos compuestos, digamos, como residuos quedarían dispersos en el citoplasma. Lo primero es rodearlo, bien, formar una vesícula, una membrana, y ahí se forma el llamado fagosoma. Bien, se rodea de una membrana. Ahí está el fagosoma. Por aquí vas a encontrar al lisosoma primario que va a participar. ¿Y qué pasa cuando se junta un lisosoma primario con un fagosoma? Se forma el lisosoma secundario, una vacuola digestiva. Las enzimas se empiezan a degradar al mitocondrias, bien, las sustancias que puedan ser reaprovechadas atraviesan la membrana, regresan a la célula. Las sustancias que no, las sustancias de desecho, simplemente salen por exocitosis, salen fuera de la célula. Bien, entonces los lisosomas participan en la heterofagia, participan en la autofagia. A la heterofagia también se le conoce bien como fagocitosis, bien, cuando las células van a fagocitar otro compuesto. Pero también los lisosomas participan en un tercer evento. Cuando las células ya tienen cierto, digamos, cierto grado de vida, ya cumplieron sus límites de divisiones, ya son células viejas, bien, ya la carga genética puede presentar fallas, o cuando la célula directamente, la carga genética presenta fallas, ha sufrido alteraciones, ya sea por temas de radiación ultravioleta, ya sea por infecciones virales, o sea, de alguna forma la célula sabe que si continúa en el proceso puede generar daño, bien, la célula se marca para morir. Va a expresar unas proteínas en su membrana conocidas como ubiquitina. ¿Bien? La célula se ubiquitiniza. Profe, ¿y para qué sirve esto? La ubiquitina va a ser un llamado de alerta. Bien, esta célula necesita morir, un macrófago que está cerca reconoce a la ubiquitina y rápidamente fagocita la célula. Pero previo a eso, para facilitar la fagocitosis por parte del macrófago, la célula ha englobado a todas sus estructuras dentro de membrana, dentro de vesículas. Bien. Y a esas vesículas le ha funcionado lisosomas, o sea, ya todo está degradado por partes, pero la célula lo que no ha hecho es exocitosis, no ha liberado las sustancias de desecho, simplemente todo está encapsulado y degradado. Llega el macrófago, lo fagocita y rápidamente puede degradar los compuestos, porque ya está todo listo. Bien, el macrófago va a ver qué cosa le sirve, lo reaprovecha y lo que no, recién ahí lo bota. Y la célula de esa manera se elimina. Bien, muchas células día a día realizan este proceso llamado apoptosis, la muerte programada celular. La apoptosis evita, por ejemplo, si la célula ha sido infectada por un virus, evita que el virus se propague. Si la célula tiene carga genética alterada, evita formarte células tumorales, evita formarte procesos cancerígenos. Y también se da cuando el organismo está en desarrollo. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, cuando tú has estado a nivel del vientre en formación para formar tu mano, para formar los dedos, cada dedo no ha crecido de manera separada, se formaron todos en conjunto, bien con unas membranas entre ellas. Las células que formaban estas membranas se marcaron para morir, hicieron apoptosis. De esa manera los dedos se separaron para ser funcionales. Bien, hay personas que la apoptosis no se ha dado de manera correcta y nacen con membranas interdactiles. O por ejemplo, recuerdan el caso
caso de la niña sirenita, ¿bien? Nació con las piernas pegadas porque se desarrollan de esa manera. En algún momento las células que están ahí se marcan para morir y las piernas se separan, pero a veces ocurren fallas, ¿bien? Bien, chicos, ya para irnos rápidamente peroxisomas, ¿bien? Y el resto me indican que lo continuamos al finalizar la clase, ¿ok? Los peroxisomas son organelas que van a trabajar con una sustancia llamada peróxido de hidrógeno, también conocido comúnmente como agua oxigenada, ¿bien? Cuya fórmula viene a ser el H2O2. Entonces, en la célula puede haber presencia de reactivos de oxígeno libre. Estos reactivos de oxígeno libre pueden dañar la carga genética celular. Entonces, los peroxisomas capturan a estos oxígenos libres junto con agua para formar peróxidos en este sentido. Eso lo hacen gracias a la presencia de unas enzimas, bien, que ayudan a oxidar el agua, llamadas oxidasas. Bien. Pero también, por ejemplo, si la célula necesita agua o necesita oxígeno y tiene peróxido de hidrógeno, el H2O2, lo desgloba, lo separa en agua y oxígeno para que la célula lo pueda aprovechar. Y eso lo hacen gracias a unas enzimas llamadas catalasas. ¿Bien? Entonces, la función del peróxido, de los peroxisomas es trabajar con el peróxido de hidrógeno, ya sea para atrapar oxígeno libre, bien, juntarlo con el agua, o ya sea para formar oxígeno y agua que la célula pueda requerir. Bien. Ok, chicos, son las 9:50, vamos a dejar la clase por aquí. Al final del día, bien, me dicen que continuamos con el resto de la clase. Bien. Bien, chicos, 15 minutos de receso, cuídense bastante, estudian un montón. Nos vemos al final del día. Chao, chao. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Se me escucha fuerte y claro? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces, continuamos la clase que dejamos en la mañana a modo de recuperación. Sé que varios ya pueden estar con hambre y todo eso. Bien, aguanten un poquito más, chicos, para finalizar. Bien, entonces, nos habíamos quedado cerca de los peroxisomas, bien, los que trabajan con lo que vendría a ser el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada que ustedes comúnmente lo conocen. Bien. Luego encontramos a las llamadas vacuolas. Les expliqué al inicio de la clase, bien, que las vacuolas eran distintas en cuanto a los animales respecto a las plantas, no en mecanismo, no en funcionamiento, sino en tamaño. Bien, en las células vegetales, por ejemplo, aquí observan que la vacuola es enorme, ocupa casi todo el espacio celular, haciendo que otras organelas, incluso el núcleo, bien, se tengan que desplazar hacia los lados. Bien, núcleo, cloroplasto, mitocondrias. ¿Y eso por qué? Parte del peso que soportan las plantas es gracias a las paredes celulares, que es una estructura rígida. Pero también, si la parte interna, por ejemplo, no fuese tan, digamos, tan rígida, hubiese presencia de gases dentro de esas células, hubiese presencia de espacios, los gases, por propiedad de los gases, se pueden comprimir. No es muy difícil comprimir una botella vacía. Pero si en lugar de eso estuviese lleno de líquido, bien, comprimir un líquido requiere mucha más fuerza, mucha mayor presión. Imagínense las células de la base de un árbol soportando a las toneladas, bien, de células que tiene por encima. Entonces, la vacuola, aparte de funcionar como reserva de líquidos, reserva de agua principalmente, ayuda a mantener la presión osmótica interna de la célula, evitando que colapse por su propio peso. También hay que recordar, chicos, que las vacuolas a nivel de las plantas, bien, las plantas son organismos que no presentan un sistema excretor. Quiere decir que todos los contaminantes, todas las cosas tóxicas que pueda la planta producir o absorber, van a quedar atrapados dentro de ella. Bien, entonces las plantas, como no pueden desechar este tipo de compuestos, lo almacena a nivel de vacuolas. Aquí puede haber presencia de sustancias que precipitan bajo la forma de cristales, sustancias tóxicas, contaminantes, entre otros. Tal es el caso, por ejemplo, de los cactus. Si ustedes, por ejemplo, viajan al desierto, tienen bastante sed, cortan un cactus, van a notar que libera una gran cantidad de líquido. Y si se les ocurre tomar ese líquido, pueden terminar envenenados, intoxicados, con diarreas, con mareos, con alucinaciones, debido a los contaminantes, bien, que se almacenan dentro de sus vacuolas. ¿Okay? Como último dato, chicos, la membrana que rodea la vacuola y que le ayuda a mantener la forma, bien, para poder soportar la presión osmótica, se conoce con el nombre de tonoplasto. ¿Bien? A continuación, tenemos a los llamados plastidios, bien, o plastos. Estos son organelas que únicamente vamos a encontrar en las plantas. Los animales no tienen ninguna de ellas. ¿Y cuáles son? Tenemos al cromoplasto,
al cloroplasto y a los leucoplastos. Estos tres vienen directamente desde un proplastidio, pero en el caso de los cloroplastos, antes de formarse, el proplastidio desarrolla al etioplasto, el cual básicamente es un cloroplasto pero que no tiene color. Bien, ¿cuándo va a empezar a formar color? Cuando recibe luz solar. Recién ahí empieza a formar la clorofila y adquiere ese color verdoso. Bien, aquí está la explicación. Los cromoplastos, como bien indica su nombre, almacenan cromo, almacenan color, almacenan pigmentos, los cuales van a ayudar a darle ciertos colores a las plantas, sobre todo a nivel de los frutos. Bien, ahí vamos a encontrar pigmentos como por ejemplo los colores rojizos, presentes en los tomates, presentes en los pimientos. Bien, el color rojo, el pigmento que le da esa tonalidad, se conoce con el nombre de licopeno. Bien, los licopenos. El color amarillo, abundante en lo que viene a ser el ajo, las cebollas, bien, se le conoce como la xantófila. También lo encuentran con el nombre de centeno. Bien. Pregunta, chicos, ¿cómo se dice zanahoria en inglés? ¿Cómo se dice zanahoria en inglés? Carro. Carrot, correcto. Ahí te acuerdas del color naranja, los carotenos. Bien, los carotenos. Ahora, cuando yo observo un tomate, no debo pensar que únicamente tiene pigmentos rojos. Los tres van a estar presentes en todo tipo de plantas, solamente que de acuerdo a la abundancia va a haber uno de ellos que digamos es dominante. Por aquí podemos ver un corte en una célula de tomate y notamos la presencia bien de licopenos, pero también aquí hay presencia de xantófila y carotenos en menor abundancia. Por ejemplo, aquí es un corte de un ají amarillo, notamos que principalmente hay carotenos que le dan ese color naranja, pero también hay presencia de licopenos que se balancea un poco esas tonalidades y por supuesto también va a haber presencia de xantófilas que le dan un color amarillesco. Bien, entonces todos ellos dentro del grupo de los cromoplastos. Los cloroplastos lo dejamos para la siguiente diapositiva y ahora hay que hablar de los leucoplastos. ¿Qué significa leuco? Leuco, bien, significa blanco. De ahí viene también el término leucocitos, glóbulos blancos, células blancas. En este caso, no significa que los plastidios sean blancos. Los leucoplastos no tienen color, por si acaso. Si te colocan, tenemos la presencia de un plastidio que no presenta coloración alguna, automáticamente, leucoplastos. Bien, cromoplastos y cloroplastos sí van a tener color. Los leucoplastos son plastidios que van a almacenar sustancias de reserva, sustancias como por ejemplo azúcares, los llamados carbohidratos, bajo la forma de almidón en una estructura llamada amiloplasto. Almacenan lípidos. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Todo bien? Ok. Activen el micro sin ningún problema, no me molesto. Bien. Almacenan lípidos bajo la forma de aceites. A eso se le conoce como los elaioplastos. Bien. Los plastidios que almacenan lípidos. Y también, por supuesto, almacenan proteínas. Bien. Y a esos leucoplastos se les conoce como proteinoplastos. ¿Ok? Entonces tenemos amiloplastos bajo la forma de almidón, elaioplastos, a este también se le conoce con otro nombre, te lo coloco por si acaso. También se le conoce como óleo, bien, óleo de aceite, oleoplastos. Elaioplastos u oleoplastos y proteinoplastos. Aquí vemos el ejemplo de un leucoplasto. Estos son granos de almidón que, por ejemplo, encontramos al momento de cortar una papa o dentro de un grano de maíz o en el arroz. Bien, ahí tienen una gran cantidad de reservas de almidones. Estos al contacto, digamos a través de un microscopio, son completamente translúcidos. Bien, a lo mucho un color blanquecino, que quizás más de uno ha notado. Por ejemplo, cuando vas a lavar el arroz antes de cocinar, el agua sale medio blanquecina. Bien, es por el almidón que poco a poco está perdiendo estos granos de arroz. ¿Ok? Entonces, chicos, estos son los dos primeros plastidios, cromoplastos y leucoplastos. ¿Qué ocurre con los cloroplastos? Los cloroplastos vienen a ser plastidios que van a almacenar en su interior la llamada clorofila. Bien, esta sustancia, esta proteína, es una proteína por si acaso, la clorofila reacciona muy bien frente a la luz. Es por eso que los cloroplastos participan en un proceso llamado fotosíntesis, donde a partir de los carbonos inorgánicos del CO2, las plantas pueden formar carbonos orgánicos, pueden formar azúcares, pueden formar lípidos, proteínas, bien, entre otros. Cuando analizamos la estructura de un cloroplasto, vamos a notar una peculiaridad. Atentos. El cloroplasto presenta doble membrana, membrana externa
Membrana interna. La membrana interna forma pliegues internos, repliegues. A eso se les conoce con el nombre de tilacoides. Los tilacoides pueden apilarse unos sobre otros, se les conoce grana, o pueden formar unas láminas, bien llamadas laminillas o lámina tilacoidal. El espacio restante se le conoce con el nombre de estroma, el contenido del cloroplasto básicamente. En este estroma vamos a encontrar ADN de tipo circular. Vamos a encontrar ribosomas 70S. Profesor, son ribosomas bacterianos. Encontramos también reservas de azúcares, bien, almidón, reserva de lípidos, reserva de proteínas. Pero esto, quiero que te bases en eso. ¿A quién me recuerda? Doble membrana, membrana interna formando pliegues, actividad a nivel de los pliegues, ADN circular, ribosoma 70S. ¿A quién se parece, chicos? ¿Lo vieron en la clase anterior? ¿Nadie? Me recuerda a una bacteria. ¿Se parece o no se parece a una bacteria? Hay bacterias con doble membrana. La membrana interna forma pliegues. En los pliegues, que en las bacterias se llaman mesosomas, ocurre toda la actividad. En este caso, en los tilacoides, ahí se lleva a cabo bien las actividades. Las bacterias tienen ADN de tipo circular, al igual que los cloroplastos. Las bacterias tienen ribosomas 70S, igual que los cloroplastos. Hay una teoría conocida como teoría endosimbiótica, la cual menciona que tanto cloroplastos como mitocondrias, que también vamos a ver, ambos eran bacterias libres, que en algún momento hace millones de años se fusionaron con las células eucariotas y trabajaron en conjunto. Bien, los cloroplastos eran bacterias fotosintéticas, los mitocondrias bacterias oxidativas. Bien, de ahí viene el nombre, endo, hacia adentro. Bien, hacia adentro de la célula eucariota. Simbiosis, yo te ayudo, tú me ayudas. Bien, teoría endosimbiótica. A nivel del tilacoides es donde nosotros encontramos la clorofila, por eso que en esta zona se lleva a cabo la fase luminosa. Bien, tema de la siguiente semana. A nivel del estroma, como hay presencia de ribosomas ADN, se pueden fabricar distintos compuestos. Aquí ocurre la llamada fase oscura, el ciclo de Calvi. Bien. Cuando nosotros observamos una célula vegetal, por ejemplo a nivel de la hoja, notamos que los cloroplastos se encuentran en los bordes y no van a estar quietos, van a estar circulando, dándole vueltas debajo de la membrana, gracias a los microfilamentos. A ese movimiento, ese bailecito de cloroplastos, se le conoce con el nombre de ciclosis. ¿Y por qué ocurre la ciclosis? Porque las plantas no reciben la misma intensidad de luz en toda la célula. Entonces va a haber cloroplastos, digamos, que están más a la superficie, van a trabajar mucho más, y va a haber otros que están más en oscuridad, van a trabajar menos. Entonces, para evitar eso, que unos se desgasten y otros no sean bien usados, los cloroplastos están dando vueltas en toda la célula. De esa manera pueden trabajar de manera equitativa. Bien, entonces durante el día las plantas, gracias a sus cloroplastos, capturan CO2, bien, ocurre la fotosíntesis, liberan oxígeno y por supuesto generan sus propios nutrientes. Bien, pasamos ahora a los mitocondrias. Los mitocondrias van a notar que tienen la misma estructura similar a los cloroplastos y de manera similar a las bacterias. Número 1, doble membrana. Membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma pliegues. A esos pliegues se les conoce con el nombre de crestas mitocondriales. En las crestas mitocondriales ocurre la mayor parte de la actividad. Luego notamos que el espacio restante se conoce como matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial hay presencia de ADN de tipo circular. Hay presencia de ribosomas de tipo 70S. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Es la misma estructura. También forma parte de la teoría endosimbiótica. A nivel de las crestas vamos a encontrar unas proteínas muy importantes, las cuales bien se encargan de la función en mitocondrias. Profe, ¿cuál es la función? A fin de cuentas, la llamada respiración celular. Bien, se llama así porque van a emplear oxígeno para poder trabajar y gracias a ese oxígeno, bien, van a poder formar gran cantidad de ATP, gran cantidad de esta molécula energética. Estas proteínas que se encargan de formar ATP reciben un nombre bastante sencillo.
Si vas a formar algo en biología, es síntesis. Bien, en este caso, si vas a formar ATP, se llaman ATP sintetasas. O también un poco más resumido, a ver por aquí abajo para que entre. ATP sintetasas, ATP sintasa, bien, o simplemente ATPasa. Bien, la proteína encargada de sintetizar, de formar ATP. En la gráfica se ve muy exagerado la separación entre las dos membranas, pero por ejemplo en esta microfotografía vamos a notar bien que las membranas están muy juntas. Aquí observamos claramente las crestas mitocondriales donde ocurre todo el proceso de oxidación, respiración. Vamos a notar la presencia de algunas reservas, pueden ser de azúcares, lípidos, proteínas. Aquí también en la parte interna, en la matriz mitocondrial, encontramos ADN de tipo circular y sus ribosomas 70S, que son ribosomas más pequeños. Bien, ahora, aprovechando la microfotografía, vemos por aquí una serie de membranas. Vean, parece como si fuesen deditos largos. Y estas membranas van a presentar unos puntitos negros alrededor. ¿Qué cosa es? Esto es retículo endoplasmático rugoso. Estos puntitos que ven alrededor vienen a ser ribosomas. Bien, entonces vean el tamaño de los ribosomas 80S. Bien, los 70S son mucho más pequeños, por eso que casi no se visualizan. Bien. Ya por último tenemos a los glioxisomas. Bueno, penúltimo. Bien, tenemos a los glioxisomas. ¿Qué vienen a ser los glioxisomas? Son estructuras únicas en los vegetales, son peroxisomas, pero de manera especializada a nivel de las plantas, ya que en las semillas, ustedes han visto, por ejemplo, cuando van a cocinar en casa, bien utilizan aceite de semillas de soya, de semillas de girasol, porque por un proceso tú puedes sacarle los lípidos, pero cuando la semilla va a germinar, los glioxisomas rompen esos lípidos, bien hacen cargos del catabolismo, romper una molécula, rompen los lípidos y van a empezar a formar carbohidratos a partir de los lípidos, bien, catabolismo de triacilglicéridos, que son grasas, lípidos, y anabolismo, formación, bien, de carbohidratos en las semillas. Profe, ¿por qué? Recuerda que cuando tú tienes una semilla, el embrión es muy chiquito, el resto básicamente es sustancia de reserva, y al momento que las semillas se plantan, no tienen, bien, no obtienen energía, no obtienen alimentos del resto del cultivo. De nada sirve que a tus semillas le agregues fertilizante, le agregues tantas cosas, porque todavía no germina. Para que pueda germinar, primero va a usar sus propias reservas, y ahí hay presencia de grasas. Las grasas luego se convierten en carbohidratos, y con los carbohidratos luego el embrión empieza a obtener energía. Ya una vez que germina, forma su raíz, forma las primeras hojitas, recién ahí van a aprovechar los nutrientes del suelo, bien de la tierra. Entonces los glioxisomas están relacionados con la germinación e interactúan con los mitocondrias para que los mitocondrias puedan formar el ATP, la energía, y la semilla pueda germinar sin ningún problema. Bien. Por último, chicos, antes de llegar al núcleo, tenemos que nuevamente mencionar a los centriolos. Bien, nosotros ya lo vimos como parte de los llamados microtúbulos, con su proteína conocida como tubulina. Bien, los centriolos se van a encontrar en las células animales y se encuentran por pares. Bien, siempre están de a dos. A este conjunto se le conoce con el nombre de centrosoma. ¿Para qué sirven los centriolos? Bien, cuando las células se encuentran en estado normal, ayudan en lo que viene a ser la organización, la ubicación de las organelas, bien como parte de los microtúbulos. Pero cuando la célula va a encontrarse en procesos de división, los centriolos, una vez que el núcleo ya se dividió para formar dos núcleos, las nuevas células tienen que repartir todo el contenido celular, tienen que llevarse la misma cantidad de mitocondrias, la misma cantidad de vacuolas, lisosomas, todo eso. Entonces los centriolos se organizan hacia los polos y empiezan con los procesos de división celular. Bien, de esa manera van a participar en ambos procesos. Cuando la célula no se divide, son parte de los microtúbulos para darle estabilidad a las organelas, y cuando están en procesos de división, organiza toda esa división. Finalmente, chicos, hemos llegado, bien, hemos empezado con el citoplasma, hemos ido organela por organela hasta la parte central y nos encontramos ahora sí a nivel del núcleo. Bien, vamos a separar un poquito más por acá. A ver, por aquí y tú acá. Ok. El núcleo en los eucariotas está rodeado por una membrana, bien conocido como
membrana nuclear o también llamada carioteca. Bien, te lo voy a repetir hasta que se te quede. Membrana nuclear o carioteca. Aquí está. Envoltura nuclear también es aceptable. Bien. Dentro del núcleo, cuando se realizaron las primeras microfotografías, notaron la presencia de una estructura bastante condensada, como si fuese la presencia de un nucleolo, por así decirlo. Y ese fue el nombre que tomó. Al inicio se creía que en este nucleolo iba a estar la presencia de la carga genética, bien el que iba a determinar todas las características de los organismos, pero luego se dieron cuenta de que no, en el nucleolo no hay carga genética. A nivel del nucleolo están los precursores, los que permiten formar a los ribosomas. Bien, una vez que el ribosoma se forma, sale del núcleo a través de un poro nuclear y el ribosoma puede adherirse, por ejemplo, a la carioteca o puede adherirse al retículo endoplasmático rugoso. Bien, entonces en el nucleolo no hay carga genética, simplemente están los precursores, los formadores de ribosomas. El ribosoma se forma, abandona el núcleo. Entonces, ¿dónde está la carga genética? La carga genética se encuentra en el ADN de manera descondensada, completamente separado y totalmente enredado. A esta forma que adquiere el ADN se le conoce como cromatina. Te lo coloco por aquí. Bien. Cuando la célula va a entrar en procesos de división, la cromatina empieza a reorganizarse y es ahí donde tú ya tienes una forma característica, bien en forma de X, que se conoce con el nombre de cromosoma. Bien. Entonces, el ADN puede estar en forma de cromatina en una célula normal o bajo la forma supercondensada de cromosoma en una célula en división. Bien, aquí encontramos a la cromatina. Cuando observaron la cromatina, también notaron que había zonas más oscuras y zonas más claras. ¿Y eso a qué se debe? Por ejemplo, en las zonas oscuras, conocida como la heterocromatina, vieron que esta principalmente se ubica pegado a la carioteca, quien se adhiere hacia la membrana nuclear. Por aquí lo resalto de color azul. ¿Por qué es más oscuro? Porque está más condensado. Bien, el ADN, a pesar de que se encuentra libre, si uno lo extiende, alcanza más o menos unos 2-3 metros de longitud en una célula. Toda esa distancia tiene que estar comprimido dentro del núcleo. Entonces el ADN, a manera de ovillos, utiliza unas proteínas llamadas histonas y se enrolla bien alrededor de estas proteínas. En la heterocromatina va a haber presencia de ADN, pero una gran cantidad de histonas, lo cual hace que el ADN esté más condensado, ¿bien? Respecto a la otra contraparte que se llama heterocromatina. Como el ADN está más condensado, es más difícil poder leer estas partes. En cambio, en la eucromatina, que es la parte más clara, lo podemos ver por aquí, bien, toda esta parte que no siempre está pegada a las paredes, puede estar en el centro. En la eucromatina el ADN está más disperso, está más libre. Hay unas cuantas histonas, bien, pero más es el espacio donde hay ADN. Entonces es menos condensado, es más translúcido. Al estar menos condensado permite que las polimerasas, por ejemplo, puedan acoplarse perfectamente, voy a colocarlo como un rectángulo, ¿bien? Y puedan leer esta parte de la información para poder expresar ciertos genes. En cambio, en la heterocromatina no, la polimerasa no puede anclarse perfectamente, no puede expresar dichos genes. Entonces, chicos, aquí te coloco una información muy importante. ¿Bien? La heterocromatina, voy a colocarlo como H para que me alcance, es la zona más condensada. Bien, aquí hay ADN más condensado. Se dice que es pobre en genes porque no hay mucha información que se pueda leer o que estos genes se encuentran de manera silenciadas. Bien. Ahora, la heterocromatina se subdivide en dos. Tenemos la heterocromatina de tipo constitutiva, la cual está formado bien por secuencias repetidas. Secuencias repetidas de básicamente adeninas y timinas. Bien. Cuando se forman los cromosomas, voy a dibujarlo por aquí más bonito.
Estos cromosomas, todos ellos van a tener partes en común, que es básicamente la heterocromatina constitutiva. Estas partes vienen a ser los extremos, llamados los telómeros, ¿bien? Y la parte central, conocida como el centrómero. Toda esta zona lo presentan en común. Ahí encuentras a la heterocromatina constitutiva. ¿Bien? Lo coloco por aquí. Centrómeros y los telómeros. La otra parte bien se conoce como la heterocromatina facultativa, la cual es la que también presenta los genes silenciados, bien, pero estos genes van a poder expresarse cuando la célula va, digamos, a encontrar ciertas señales. Bien, estos genes silenciados pueden volverse genes expresados. Por ejemplo, cuando los varones nacen, bien, tus células que se encuentran a nivel epitelial en la cara no expresan todavía lo que viene a ser el desarrollo de barba, pero cuando ya inicia la fase de la pubertad, cuando las células reciben la señal de ciertas hormonas, estas hormonas permiten alterar justo aquí a estos genes silenciados para que logren expresarse y de esa manera empezar a desarrollarte la barba. Bien, estos genes silenciados, como digo chicos, llega a la sustancia, altera la función celular y el ADN que estaba súper enrollado se desenrolla. Bien, una vez que se abre, las polimerasas lo pueden leer y expresar, bien, dichos genes. Pero de forma general es la parte más condensada, pobre en genes y de genes silenciados. Bien, bajo ciertas formas, recién ahí se puede expresar. La eucromatina, por otra parte, es la zona menos condensada, bien, es la que presenta mayor cantidad de genes, ya que estos genes son de fácil, bien, transcripción. Perfecto, ¿qué es eso? Mediante la transcripción, un gen puede expresarse para formar una proteína. Bien, en la eucromatina, como está muy abierto la carga genética, los polimerasas pueden unirse y transcribirlos tranquilamente para que luego se forme la proteína correspondiente. Bien, aquí encontramos básicamente los genes que han permitido el desarrollo de nuestras características comunes. Bien, el color de piel, la forma de la piel, el color de lo que viene a ser los ojos, el cabello y todo eso. En la heterocromatina están genes silenciados que bajo alguna forma logran expresarse en algún momento. Acuérdense de las características sexuales. Bien, cuando influyen las hormonas, ayuda a que estos genes silenciados se expresen y desarrolles tus características sexuales. Bien. Ok chicos, entonces esto sería la parte del núcleo. Bien, hemos llegado del citoplasma, desde la membrana celular hasta la parte central del núcleo. Antes de pasar con la etapa final de la clase de hoy, ¿tendrán alguna duda, alguna consulta hasta este punto? Todo claro, profesor. ¿Todo ok? Bien. Bien chicos, la parte final le he tratado de dar más tiempo porque es una que fija te va a venir y tiene que ver con el flujo de información genética. Bien, hablamos de la replicación, hablamos de la transcripción y hablamos de la traducción. Bien, son tres procesos genéticos que ocurren a nivel celular. Número 1, replicación. Su propio nombre lo dice, generar una réplica, una copia. Ocurre a nivel del núcleo cuando la célula se va a dividir. A partir de una cadena de ADN voy a formar una nueva cadena de ADN. Bien, en eso consiste la replicación. La transcripción es básicamente a partir del ADN formar una cadena de ARN. Entiéndase una transcripción como cuando tú transcribes, bien, digamos, ves algo en internet, tienes la información en Wikipedia y lo necesitas para una tarea. Tú no puedes quitarle la información a Wikipedia porque ya, digamos, el resto no podría usarlo. Igual aquí, tú no puedes arrancar pedazos de ADN porque la célula luego, si quiere usarlo, ya no lo contaría. Entonces, ¿qué hace? Coge a esta cadena de ADN y genera un nuevo código, lo transcribe. Bien, ¿cuál es el código del ADN? Adenina, citosina, guanina, timina. Lo transcribe al código del ARN, adenina, citosina, guanina, uracilo. Bien, el ARN que se está formando como transporta un mensaje muy importante, a ese se le conoce como un ARN de tipo mensajero. Bien, entonces con la transcripción formamos este código. ¿Y este código qué cosa es? Es un manual.
Bien, en el ADN está toda la información para fabricar todo tipo de proteínas. No puedo arrancar la información, correcto, me llevo una copia del manual. Una vez que tengo este manual, una vez que tengo este código nuevo, tengo que traducirlo. Bien, cogemos al ARN de tipo mensajero y formamos una proteína. En eso consiste la traducción. Traducir este nuevo código. Bien, a partir del ARN mensajero, formar nuestra proteína. Tanto la replicación como la transcripción ocurren a nivel del núcleo, gracias a las llamadas polimerasas. Ahí encontramos al ADN polimerasa para formar ADN y encontramos al ARN polimerasa para formar ARN. Bien, las polimerasas son las que forman las nuevas cadenas. La traducción ocurre en el citoplasma. Bien, el ARN cuando se forma sale del núcleo, sale a través de un poro. Bien, aquí dentro se formó la cadenita de ARN, por aquí está. Esta sale por el poro y cuando se encuentra fuera el ARN es capturado por cualquier ribosoma. Ribosoma libre, ribosoma pegado a la membrana, ribosoma como parte del retículo endoplasmático. Cualquiera de ellos. Una vez que el ribosoma lo captura, bien, realiza el proceso de traducción y te forma a la nueva proteína. Bien. Entonces, atentos por aquí, vamos a iniciar la primera etapa, la replicación del ADN. Primero vamos a recordar ciertas características respecto al ADN. Recordamos que el ADN, bien, es un ácido que se encuentra formado por dos cadenas. Las cadenas tienen carbonos que se encuentran en orden. Por ejemplo, si esta cadena tiene por un extremo al carbono 3', por el otro carbono tiene al 5'. Las cadenas son complementarias. Si por aquí hay 3', al extremo está al frente se encuentra el 5'. Si por aquí hay 5', bien, su contraparte tendrá al carbono 3'. Quiere decir que las cadenas también son antiparalelas. Bien, van en sentidos distintos. En cuanto a lo complementario, no solamente aplica para el orden de los carbonos, sino también para las bases nitrogenadas. Si por aquí hay adenina, al frente va a haber timina, y viceversa. Si por aquí hay timina, por aquí va a haber adenina. Si por un lado encontramos citosina, al frente hay guanina, y viceversa, si acá hay guanina, al frente citosina. ¿Bien? Los enlaces que nosotros vamos a encontrar en las cadenas, unos bien permiten unir a ambas cadenas. Estos son los puentes hidrógeno. Adenina y timina forman dos enlaces o dos puentes hidrógeno, mientras que citosina, guanina forman tres puentes hidrógeno. Pero también para que la propia cadena no se separe, estos también están unidos, bien, con los llamados enlaces fosfodiéster, manteniendo a la cadena completamente unida de manera continua. Bien, entonces chicos, esto simplemente para recordar características que presenta el ADN. Iniciemos la replicación. Recordar que a nivel del núcleo, el ADN se encuentra bajo la forma de cromatina. Está súper enrollado, súper desordenado. Imagínate que te doy un ovillo todo desordenado y te digo, sepárame las fibras, ¿bien? No vas a saber por dónde iniciar, no sabes por dónde termina, porque no se encuentra en orden o no está estable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar a la cadena. Ahí ingresa tu primera proteína. Número 1, la topoisomerasa. La topoisomerasa llega, agarra fuertemente a las cadenas y las mantiene así, estabilizadas mientras dure la replicación. Una vez que la topoisomerasa entró en juego, ingresa una segunda proteína que va a empezar a separar las hebras. Pregunta chicos, ¿qué enlace tengo que romper para separar una cadena de otra? ¿Qué enlace unen las dos cadenas? Nadie, lo acabo de mencionar. Las helicasas que se encargan de separar la cadena van a romper los puentes hidrógeno, van a separar, ¿bien? Van a ir cortando estos puentes hidrógeno y de esa manera las cadenas se van separando, ¿bien? Ahora, formar puentes hidrógeno es muy sencillo. Las cadenas separadas pueden volver a unirse y eso complicaría el proceso. Hay que mantenerlas separadas. Para eso, cuando se forma una cadena simple, para evitar que se junte con la otra cadena simple, aquí se acoplan unas proteínas, bien por arriba, por abajo.
a cada una de las cadenas. Acá y acá. A estas proteínas se les conoce como las proteínas de unión a cadena simple. Nada más. Bien. Proteínas de unión a cadena simple. Bien. Estas proteínas, una vez que se acoplan, evitan bien que las cadenas se vuelvan a juntar. Por arriba, por abajo. Ahí. Ya tenemos las cadenas separadas. Estas cadenas ya no se van a juntar. Entonces podemos empezar la replicación, pero ¿dónde? Bien, ¿cómo las polimerasas saben qué parte falta replicar? Cuando ustedes, por ejemplo, están leyendo un libro, bien, y cierta partecita todavía no lo han leído, ¿qué le van a colocar? Una etiqueta, le colocan una marca para indicar que a esta parte, bien, el resto no ha sido leído. Lo mismo ocurre con las cadenas genéticas, bien, para saber en qué punto se ha quedado la lectura, qué punto todavía no ha sido leído, bien, ingresa una proteína que coloca una etiqueta o cebador, también conocido como primer, bien. 1 topoisomerasa, 2 helicasa, 3 las proteínas de unión a cadena simple, y aquí ingresa un número 4. Bien, ¿quién es el encargado de formar ese primer o cebador, o básicamente la etiqueta? A ese se le conoce con el nombre de un ADN primasa. Bien, va a formar el primer o cebador. Esto es como si fuese una etiqueta para saber qué parte de la cadena todavía no ha sido leída. Bien, esto se forma tanto abajo como arriba, chicos. Y una vez que ya está colocada la etiqueta, ahora sí ingresa la polimerasa. La polimerasa reconoce la etiqueta y sabe que esa parte de la cadena no ha sido todavía leída. Pero las polimerasas son muy peculiares. Las polimerasas, ¿bien?, aplica tanto para el ADN como para el ARN. Son cadenas, acá coloco forma, son proteínas que leen la cadena en un sentido, nada más. Van a leer del 3' al 5', nunca van en contra, y forman el complementario. La polimerasa leyó un carbono 3, te forma un carbono 5. Finaliza leyendo un carbono 5, finaliza en un carbono 3. Si la polimerasa lee en este orden adenina, citosina, guanina, timina, bien, va a formar el complementario. Leyó adenina, forma timina. Leyó citosina, forma guanina. Lee guanina, citosina. Lee timina, adenina. Bien, las polimerasas leen de 3 a 5 y forman el complementario. Quiere decir, por ejemplo, en la cadena de aquí arriba empezaría a trabajar hacia la derecha. Pero en la cadena de abajo, bien, iría de 3 a 5, trabajaría hacia la izquierda. Y esto marca la diferencia en cuanto a la formación de las cadenas. Por ejemplo, fíjate acá en esta imagen, sigue la cadena azul. Por aquí está el carbono 3'. Quiere decir que por acá está el carbono 5'. Si aquí arriba está el 3', por este extremo se encuentra el carbono 5'. Y por aquí está el carbono 3'. Bien, esto que está encerrado en cuadraditos le corresponde a la cadena vieja, la que va a ser replicada. Entonces, si por aquí arriba está el 3' y por aquí el 5', la polimerasa está trabajando hacia la derecha. Pero en la cadena de abajo, como está el 5 a la izquierda y el 3 a la derecha, la polimerasa estaría trabajando hacia la izquierda, hacia el 5'. Bien, pero la helicasa, ¿hacia dónde rompe? Hacia la derecha. Esta diferencia de sentidos va a hacer que una de las cadenas no tenga ningún problema al momento que se forma y la otra sí. Esa cadena donde la polimerasa va en el mismo sentido que la helicasa no tiene ningún problema. Por ejemplo, aquí, bien, la helicasa abre un poco de la cadena. Aquí se colocó el primer. La polimerasa reconoce el primer o cebador, se acopla. Empieza a formar, empieza a leer la cadena. La helicasa abre un poco más, la polimerasa continúa atrás. La helicasa sigue abriendo cadena, la polimerasa continúa. Bien, esto es una cadena continua. A eso también se le conoce como la cadena adelantada. Bien, no tiene ningún problema porque los dos están trabajando en el mismo sentido.
Pero ¿qué ocurre con la otra cadena? La otra cadena está en contra, ¿bien? La helicasa abre un pedacito, ¿bien? Y el primer, la primasa, marca, coloca un primer justo aquí, ¿bien? La polimerasa se une, bien, ahí, y trabaja en sentido contrario. Mientras la polimerasa iba trabajando este fragmento, la helicasa abrió un poco más. La polimerasa trabajó este fragmento, se separa y se vuelve a unir. Y ahora trabaja un segundo fragmento. Mientras iba en el segundo, la helicasa siguió abriendo más cadena. Y así va formándolo por partes. Profe, no lo entiendo. Atenta por aquí. Pongamos aquí a la cadena de abajo. Bien. Por este lado va a estar el carbono 3' y por aquí el carbono 5'. ¿Bien? La helicasa entra, abre una parte de la cadena hasta acá. Como esta parte no ha sido leída, ¿bien? La primasa coloca una etiqueta, coloca un primer. ¿Bien? Una vez que está colocado el primer, la polimerasa reconoce el primer, pero trabaja en sentido hacia el 5'. Bien, trabaja para allá. Mientras la polimerasa iba trabajando este primer fragmento, la helicasa abrió un poco más. Esta segunda parte todavía no ha sido leído. ¿Qué se le coloca? Una etiqueta, un primer observador. Bien. La polimerasa terminó la primera parte, se suelta y reconoce otra vez al primer y se acopla por aquí y vuelve a formar este segundo fragmento. Mientras iba trabajando el segundo fragmento, la helicasa abrió un poco más. Bien, esta parte no ha sido leída. ¿Qué le colocamos? Su etiqueta, bien, el primer o cebador. La polimerasa trabajó la segunda parte, bien, se suelta y reconoce que otra vez le falta. Y entra por aquí y forma hacia el 5'. De esa manera, la segunda cadena, también conocida como la cadena retrasada, se va formando por partes. A cada una de esas partes se le conoce con el nombre de los fragmentos de Okazaki. Pero una cadena no puede estar formada por partes, una cadena tiene que estar de manera continua. A estos fragmentos hay que unirlos, hay que ligarlos. Es ahí donde interviene nuestra última proteína, la que se encarga de unir a los fragmentos de Okazaki, la que se encarga de ligarlos, ¿bien? Es la ADN ligasa, ¿bien? La número 6. De esa manera, el ADN ligasa forma los enlaces fosfodiéster, ¿bien? Y la cadena ya es completamente continua, ¿bien? Entonces, chicos, ahí finaliza todo el proceso de replicación. La cadena adelantada, no pasó nada. De una sola fue todo continua. En el caso de la retrasada, bien, los fragmentos de Okazaki finalmente son unidos, son ligados. Y ya se vuelve una cadena continua. Las nuevas cadenas se dicen que son semiconservativas debido a que conservan bien una parte de la cadena vieja y tienen una cadena nueva. Bien, la replicación es bidireccional, va en una cadena hacia un sentido y en la otra cadena en sentido contrario. Bien, bidireccional y antiparalela, en sentidos contrarios. ¿Cuándo ocurre la replicación? Durante el ciclo celular en la llamada interfase, bien específicamente en la fase S, la fase de síntesis de ADN. Bien, ya en la mitosis se forman los cromosomas, ahí ya no se puede duplicar, se reparten las cargas y otra vez continúa el ciclo. Bien, chicos, entonces esto viene a ser la replicación. No te olvides el orden. Bien, primero, topoisomerasa, estabilizar a las cadenas. Segundo, las helicasas, empezar a separarlas. Tercero, proteínas de unión a cadena simple para que no se junten nuevamente. Y como ya están separados, los marcamos. Ahí entra la cuarta, el ADN primasa, colocando las etiquetas. Una vez que están las etiquetas, los cebadores o primers, la polimerasa lo reconoce. Bien. Una cadena lo sintetiza de manera continua, la otra cadena lo sintetiza en partes. A esas partes se le conoce como fragmentos de Okazaki. Bien, finalmente unes los fragmentos gracias a la ADN ligasa y se acabó todo. Bien. Ok. Luego de la replicación también tenemos la transcripción. Bien, acuérdate que la replicación es básicamente cuando el núcleo se va a dividir en dos.
La transcripción es cuando necesitamos sacar información del ADN, pero no nos podemos llevar ese pedazo de ADN, sino que tenemos que transcribirlo para que la información quede para otro uso. Bien. Para realizar el proceso de la transcripción también interviene una polimerasa, pero en ese caso ya no es la ADN polimerasa, sino que ahora va a ser la ARN polimerasa, pero sigue siendo una polimerasa. A ver, te lo coloco por aquí, vamos a darle un fondo para que se note. Bien, ya no va a ser ADN, sino ARN. Por ser una polimerasa, mantiene lo mismo, lee de 3 a 5 y forma de 5 a 3. Pero aquí hay una pequeña variante. El ADN tiene adenina, citosina, guanina y timina. El ARN polimerasa, como va a formar ARN, cuando lee adenina no forma timina, sino que forma uracilo. Y se acabó el asunto. Nada más hace eso. Bien, supongamos que la hebra de aquí abajo es, por aquí está el carbono 3' y por aquí está el 5'. La polimerasa lo ha leído en este sentido. Y si leyó 3', quiere decir que por aquí está el carbono 5'. Y como finaliza en 5', por aquí está el carbono 3'. Bien, y vean. Lee guanina, forma citosina. Lee citosina, forma guanina. Lee adenina, en lugar de formar timina, forma uracilo. Lee timina, forma adenina y así. Profe, ¿cuándo lee la de abajo, cuándo lee la de arriba? Va a depender del ADN. Bien, si en este ejemplo la polimerasa hubiese querido leer la de arriba, bien, si aquí está el 3', aquí debe estar el 5'. Si aquí está el 5', aquí al frente se encuentra el 3'. Y el sentido de lectura hubiese sido hacia allá, por ser una polimerasa. Bien, es la única diferencia, el sentido de lectura. De ahí al resto es lo mismo, forma el complementario. A esta cadena que se acaba de formar se le conoce como el ARN mensajero, el cual luego sale a través de un poro, sale del núcleo. Y una vez que se encuentra fuera, va a ser capturado por un ribosoma para que se dé el proceso de traducción. Bien. Los ribosomas capturan a este ARN mensajero, pero viene una gran diferencia. Mientras las polimerasas leen de 3 a 5, los ribosomas leen del 5' al 3'. Bien, única diferencia. Entonces, el ribosoma, vean, está trabajando hacia allá. Bien, lo está trabajando hacia la derecha. Quiere decir que por aquí empezó a leer, por aquí está el carbono 5', y por allá es donde va a terminar, por aquí está el carbono 3'. Los ribosomas cuando leen el ARN mensajero lo hacen de 3 en 3. Bien, a cada 3 bases nitrogenadas, a cada triplete, se le conoce como codón. Y cada codón se acopla perfectamente con su complementario. A este complementario se le conoce como el anticodón. Quiere decir, por ejemplo, si un codón sintetiza adenina, uracilo, guanina, bien, este es el codón, el anticodón, ¿cuál sería? Uracilo, adenina, citosina. Bien, acuérdate que es ARN, no tiene timina. Bien, uracilo, adenina, citosina. ¿Y para qué sirve el anticodón? El anticodón pertenece a un ARN muy especial conocido como el ARN transferencia. Bien, cuando el ribosoma lee el codón, se acopla perfectamente un anticodón. Y este anticodón trae a un aminoácido. Los ribosomas no forman aminoácidos, por si acaso. Los aminoácidos ya los tiene tu célula, lo ha adquirido por procesos de digestión. Bien, cada vez que tú has comido proteínas en la carne, todas esas proteínas se han separado en aminoácidos y van a estar ahí a manera de reserva. Bien, empiezan a leer el código como si fuese un manual. El manual me dice, úneme una valina, una serina, una metionina. Bien, uno a uno van siendo traídos al ribosoma y el ribosoma simplemente los enlaza. El ribosoma se encarga de formar los llamados enlaces peptídicos que están por aquí. Bien, son los enlaces que van a unir a los aminoácidos. Bien, el enlace peptídico. Profe, ¿cómo sabe
qué aminoácido traer. Eso va a depender del codón. Bien, el codón es el que determina qué aminoácido le corresponde, no el anticodón. Guíense siempre por el codón. Y eso lo realiza gracias a un código genético. Bien, como el codón está formado por 3 letras, ustedes aquí van a tener un código, bien, una tablita de 3 entradas, primera, segunda y tercera letra. Entonces, cada vocablo, cada codón consta de un triplete de bases. Bien. De los 64 codones, de las 64 formas que existen, 3 no codifican nada. A estos se les conoce como los codones de stop. Están aquí resaltados de rojo. Bien. Cuando inicia la lectura de una cadena, por ejemplo, este es el ARN mensajero, el ribosoma lee de 3 en 3. Cuando lee los 3 primeros, no empieza la síntesis. Por ejemplo, leyó UUC, fenilalanina. No. ¿Por qué? Porque primero tiene que encontrar al codón de inicio, al AUG. Quiere decir, por ejemplo, aquí leyó UUC, fenilalanina, todavía no debo empezar. Lee CCC, el siguiente, prolina, todavía. Y por ahí el siguiente lee el codón de inicio, AUG, ahora sí. Leyó AUG, mete metionina, primer aminoácido. Bien. El siguiente que lea lo va a meter sí o sí. Por ejemplo, ACC, treonina, lo introduce. Lee GCA, alanina, lo sigue colocando. Y así va a continuar. Cada tres bases nitrogenadas, cada codón va introduciendo un aminoácido. Bien. Si en el resto de la cadena no encuentra ninguna señal de stop, el ribosoma lee toda la cadena y une todos los aminoácidos posibles. Pero ¿qué pasa? Bien, leyó metionina, empezó la síntesis de proteínas y se encuentra con una señal de stop por ahí. Por aquí marcó un stop. ¿Qué significa el stop? Corta la síntesis. Tienes una proteína, libérala. Bien, cada vez que encuentra una señal de stop, corta la síntesis de proteínas y libera a esta proteína. Profe, ¿qué pasa con el resto de la cadena? El resto de la cadena sigue siendo leída de 3 en 3. El ribosoma continúa. Aquí estos 3, bien, CCU, no. Estos 3, bien, ACA, no. Estos 3, AUG, encontró de nuevo AUG. Otra vez empieza a formar una nueva cadena. Si encuentra una señal de stop y en el resto no encuentra AUG, ya no forma nada. Bien, si encuentra una señal de stop, cortó la cadena y vuelve a encontrar AUG, empieza a formar una nueva cadena. Bien, de esa manera trabajan estos codones. El AUG es el codón de inicio, es único para metionina. No hay ningún otro código que forme metionina. Todas las proteínas inician con metionina. Bien. Los codones de stop marcan el final de una cadena. Si se encuentra, ahí se separa. Si no se encuentra, finaliza cuando acabe todo el mensaje. Bien, esas son las reglas para sintetizar una proteína. El código genético es universal, aplica para cualquier ser vivo. Bien, no tiene comas, no hay espacios en blanco. Y el código es degenerado, pero no imperfecto. Profe, ¿qué quiere decir? Gracias a esta característica, nosotros no formamos, digamos, tantos errores. Por ejemplo, tus células epiteliales recibieron radiación ultravioleta y por ahí, bien, una de tus bases nitrogenadas se alteró, cambió. Entonces, cuando se forma tu mensajero, en lugar de tener CCU para formar leucina, ahora tiene CUA. Bien, pero te das cuenta que también forma leucina. Entonces el cambio no ha sido significativo. Eso significa que sea degenerado. Bien, que hay muchas formas, hay muchos códigos para formar los mismos aminoácidos. Bien, y eso permite que si ocurre una mutación en algunas células, el cambio pues pase desapercibido o simplemente no afecte. Ya en algunos puntos sí puede cambiar completamente, bien, pero es bastante raro. A ver dónde podemos encontrar uno. Por ejemplo, si en lugar de UUA te sale perdón, en lugar de AUA te sale un AUG. Ahí sí, en lugar de meter una isoleucina, mete una metionina. Ahí ya sería un cambio muy brusco. Pero si te das cuenta, en el resto, el cambio es mínimo. Bien. Si en lugar de un CCC te coloca un CCG, sigue formando prolina. La proteína que se forma no está alterada. Bien. Ok, chicos.
¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre transcripción y traducción? ¿Algún punto que no se haya entendido? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. ¿Seguros? Todo claro, Eh, ok, repasen nuevamente estos tres: replicación, transcripción y traducción. En las preguntas de examen te van a colocar una de ellas, mínimo, bien, te va a venir fija sí o sí, y te van a colocar indicándote lo que se va a hacer. Queremos replicar, queremos transcribir, queremos traducir, o te van a colocar únicamente a la cadena. Y tú tienes que darte cuenta si es una cadena de ADN o una cadena de ARN. ¿Cómo lo notas? Por el uracilo o la timina. Si tiene timina es ADN, si tiene uracilo es ARN. Chicos, en los exámenes ordenen las cadenas, ¿bien? Si tienes un ADN o un ARN, colócalo de 3 a 5. A veces te lo ponen al revés y tú empiezas apurado, sintetizas y te sale todo mal. Colócalo de 3 a 5. Las polimerasas trabajan de 3 a 5. Si vas a traducir, si te piden formar una proteína, colócalo de 5 a 3 y busca el codón de inicio. No empieces formando el primer triplete, no metas un aminoácido. Recién cuando encuentres el auge, ahí colocas el primer aminoácido y en adelante se van uniendo el resto. Ten mucho cuidado con los codones de stop, tienes que grabártelos, no te van a indicar cuáles son, ¿bien? Y esto sobre todo cuando estás leyendo la cadena. Si empieza con uracilo, alerta, puede ser stop. Si el siguiente es adenina o guanina, más alerta. Bien, si hay uracilo y el siguiente o por ahí hay una citosina, no pasa nada. Ese no es stop. Bien, pero si hay uracilo, no hay citosina, ahí ponte en alerta. Puede ser una de las tres. Bien, el UAG, el UGA o el UAA. Bien, UGG no es stop, por si acaso. Bien. Ok, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por la atención. Bien, en pantalla estoy colocando lo que viene a ser las claves correspondientes a esta semana. Tómenle un screen para que lo tengan. Bueno, aquí no hay barra de chat para poder copiarlo. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que la siguiente semana con su docente, pues le pueden hacer las previas, las preguntas. Bien, y creo que también tienen en la tarde una sección para poder, digamos, desarrollar algunas dudas. Bien. Eso sería todo conmigo, chicos. Bien, hasta una próxima oportunidad. Cuídense bastante, estudien un montón. Bien, chao, chao. Gracias, profesor. Igual, cuídese. Gracias. Adiós, profesor. Chao, profesor, cuídese. Cuídense, chicos. Almuercen rico.